Paracelso el mago. La vida de este hombre extraordinario es tan oscura como lo son en general las grandes figuras de la humanidad. Pocos hombres han sido objeto de elogios tan entusiastas y, por otra parte, de más profundo desprecio. Germán, Eusler y Murs le prodigan la admiración más vehemente, que contrasta con los juicios despectivos que le dedican Zimmermann y Gistanner. Diversas circunstancias contribuyeron a difundir sobre la vida de Paracelso la misteriosa oscuridad que aún no ha disipado la crítica moderna. El mismo Paracelso es responsable del extravío de la opinión por las charlatanerías que se creyó obligado a emplear para rechazar los ataques denigrantes que se le dirigían. Es, pues, tarea muy difícil reconstituir actualmente su fisonomía real. Felipe Aureolo Teofrasto Bombasta de Wenheim nació en Einsiedeln, cantón de Schwyz, Suiza, el día 17 de diciembre de 1493. El padre, de origen alemán, ejercía la profesión de médico en la abadía de Einsiedeln. El nombre de Paracelso, con el cual se le conoce, lo usó pocas veces, firmando generalmente Theopratus ex Wenheim eremita. No faltan biógrafos que afirman que el nombre de Paracelso lo formó el para significar que era superior a Celso. Emigrada a Carintia la familia, allí estudió con su padre los rudimentos de la medicina y la química, teniendo por maestro también a Everardo Baumgartner, obispo de Lavant. En 1506 fue a Basilea, en cuya universidad se perfeccionó en la alquimia. Visitó luego las principales universidades de Alemania, España, Francia e Inglaterra, viajando asimismo por el Oriente, donde se cree se inició en las ciencias ocultas. Después de una ausencia de 10 años regresó a su patria, obtuvo en Basilea una plaza de médico subvencionada, y en el año siguiente, 1527, fue nombrado profesor de la universidad, inaugurado sus lecciones ante una formidable hoguera en la que arrojó las obras de Avicena, Averroes, Galeno, etc., para demostrar que sus enseñanzas serían muy distintas de las hasta entonces en boga. Curas felices que llevó a cabo, su rara elocuencia y el entusiasmo que ponía en todos sus actos, le valieron enorme popularidad. Príncipes y magnates le honraban y agasajaban a porfía. Y ello mismo fue la causa de la gran guerra que contra él estalló, patrocinada por sus colegas, que se sentían humillados, y fomentada por los farmacéuticos, cuyos abusos descubría y denunciaba. La atmósfera de envidia y odio creció en forma tal, que un día, Paracelso, acusado de magia, se vio obligado a dejar la cátedra y retirarse a Stuttgart. No lo dejaron en paz las persecuciones de sus encarnizados detractores, y amenazado con la cárcel, hubo de emigrar, acompañado de algunos fieles discípulos, recorriendo en su peregrinación diversos países, cayendo por último envenenado, según se dice, por sus perseguidores, en una posada de Salzburgo, el 24 de septiembre de 1541. Esta es la versión realista de la vida del extraordinario personaje. Para los adeptos a las ciencias ocultas, Paracelso no murió, como se pretendió hacer creer, cual otros grandes maestros, vive, pues, su espíritu perfeccionado, le es dada dominar a la materia. La figura de Paracelso es de las más interesantes, y desde luego, la medicina le debe innegables progresos, en terapéutica sobre todo. Desterró los polifármacos, hizo conocer los preparados antimoniales, ferruginosos y salinos, fue el primero en emitir la idea de que ciertos venenos en dosis moderadas son medicamentosos. Dio a conocer muchos preparados vegetales, viniendo a ser el creador de la doctrina moderna de los específicos, en oposición a la panacea universal. De sus escritos se desprende, aunque en embrión, la teoría del vitalismo. Tenía una alta idea de la dignidad profesional, haciendo guerra sin cuartel a los charlatanes, que, naturalmente, se volvieron contra él. De la lectura de sus escritos auténticos se desprende, que su obra ha sido más sólida y positiva de lo que vulgarmente se cree. Escribió generalmente en alemán, con estilo claro, sobrio y severo, de lo que sus detractores dedujeron no conocía el latín, base en aquel tiempo de toda cultura, pero el cargo cae por sí mismo, ya que se conocen también notables escritos suyos en la lengua de Lacio. Autor de un sistema teosófico de filosofía, creyente en la magia y la alquimia, sus discípulos le bordaron, con tales fundamentos, fantástica leyenda. Paracelso, dice el doctor Michin, poseía una espada que le regalara un
verdugo de Alemania, la cual encerraba en su empuñadura un genio familiar, llamado Atot, espada talismán, de la cual jamás se apartaba. Cuando explicaba su cátedra o tenía que hablar públicamente, Paracelso se apoyaba con las dos manos en la guarnición de la espada, y si por acaso no lo hacía así, al separarse del preciado talismán, el águila perdía sus inmensas alas, caía de las nubes y la palabra lenta, difícil, incolora, reemplazaba a la inspiración, al prestigio inaudito, a la irresistible fascinación que ejercía con su habitual elocuencia. Gabriel Nandé piensa que el genio familiar que encerraba la famosa empuñadura, no eran más que ciertas píldoras, los maravillosos arcanos que él mismo preparaba. Para formarse idea clara del concepto que de sí mismo tenía Paracelso, basta leer algunos fragmentos del prólogo de Paragranum, libro 2, tomo primero, de las obras completas del autor. Yo soy más que Lutero, él tan solo era teólogo, y yo sé medicina, astronomía y química. En contestación a mis enemigos voy a mostrar las 4 columnas en las cuales fundo mi doctrina. Convendrá que os agarréis a ellas si no queréis pasar por impostores. Si me seguís, tu Avicena, tu Galeno, tu Racis, tu Mantagne, tu Mene, y vosotros, París, Montpellier y Suabia, vosotros los de Colonia y Viena, vosotras, Italia, Dalmacia, Atenas, Grecia, Israel y Arabia. Yo seré vuestro monarca, vosotros limpiaréis mis hornillos. Mi escuela triunfará de Plinio y Aristóteles. He aquí lo que producirá el arte de extraer las virtudes de los minerales. La alquimia convertirá en álcali a vuestros Esculapio y Galeno y vosotros seréis purificados por el fuego. Me acusáis de plagio. 10 años a que no leo ninguno de vuestros libros. Lo que me habéis enseñado se ha derretido como la nieve. Lo arrojé a la fogata de la noche de San Juan para que mi monarquía fuera pura. Queréis sepultarme entre el polvo, condenarme al fuego. Yo reverdeceré y vosotros seréis arbustos secos. Día vendrá, oh impostores, que el cielo producirá médicos que sabrán los arcanos del misterio. ¿Qué puesto ocuparéis vosotros entonces? En tal lenguaje se adivina la superior iniciativa del descubridor del hidrógeno y de otros 1000 secretos. Los teósofos consideran que el espíritu de Paracelso ha reencarnado repetidas veces, manifestándose en personalidades de la más alta y elevada categoría, intelectual y moral. Los miembros de la Cofradía Dorada, los Rosa Cruz, son los que más han estudiado este enigmático genio. El Motel Mayor nos cuenta que habiendo Paracelso querido pasar a Rusia cuando tenía no más que 20 años, fue hecho prisionero por unos tártaros que le condujeron a la presencia del Khan, quien le retuvo a su servicio como médico, acompañándolo en tal calidad en las guerras que sostenía dicho príncipe en el Asia, donde se inició en las doctrinas de los lamas. De aquí, sin duda, sus grandes conocimientos en las ciencias y filosofías, hijas de aquellas regiones orientales, creadoras de las más grandes y abstractas ideas ocultas, por formas de ingenua poesía o simbólicos, mitos que no a todos es dado profundizar. ¿Es o no sacrificio ser sabio? ¿No fue sacrificio para Séneca ser sabio y verse obligado por el singular Nerón a ver todas sus infamias, en las que Nerón no sufría y Séneca se consumía? ¿Y Galileo? ¿Y Sócrates? ¿Y Antulio? La historia la tenéis llena de esos mártires por ser sabios y ello nos releva de enumerarlos. Los nombrados solo es para nombrar a todos, pero debemos dirigirnos a otro tópico. La sabiduría del espiritismo es solo un punto menos que la absoluta sabiduría, creador. No creáis, oh pseudo sabios, que blasfemo. Es todo lo contrario de lo que vuestra mentida sabiduría llamaría una blasfemia, pues en mi afirmación es donde se puede ver y apreciar la sabiduría, creador. Efectivamente, decir vosotros que Dios es sumamente sabio, poderoso, y que, con solo su poder hace todo cuanto quiere, no decís nada, y aún cometéis un absurdo, pues achacáis de injusto y parcial a Dios, que por vuestra pretensión de sabios, no podéis elevar la ofensa al Creador, al que no conocéis, ni siquiera presentís. En cambio, nosotros, al afirmar que la sabiduría del Creador es un punto más que la sabiduría del espiritismo, hacemos comprender esa absoluta sabiduría,
puesto que conocemos la sabiduría del espiritismo en la creación de los cuerpos, mundos o hombres y su gobierno dentro de la ley establecida por el Creador, y cuando se conoce un punto, se puede deducir el inmediato, aun cuando sea infinito. Lo mismo sucede cuando decís que, con todo su poder hace todo cuanto quiere. Y como vosotros habláis de iras de Dios, de castigos y venganzas, resulta un Dios tan ruin, que cualquiera de los más imbéciles hombres lo podría ofender y aún tendría razón, puesto que él lo hizo imbécil o deforme y a otro lo hizo astuto y bello. Lo mismo que darle derechos divinos a los insolentes falaces y detractores y le quitaría todos los derechos a los más nobles trabajadores. Nosotros, con la sabiduría del espiritismo, decimos que el Creador hace todo cuanto debe, que es poner las cosas en su punto justo, con lo que dejamos demostrado, en lo que vosotros llamáis divino, la superioridad de sabiduría del espiritismo sobre las religiones. Pero la sabiduría del espiritismo no tiene límites posibles, ni se circunscribe a unas cuantas cosas. Se extiende a todo lo que constituye el universo en su creación y gobierno, y hasta los pobres hombres de la tierra, tan vilipendiados por la religión y condenados al infierno después de una vida de perros y de un trabajo de bestias para mantener a sus propios tiranos y verdugos, hasta el pobre hombre de la tierra, repito, participa en el gobierno del universo y entiende de su sabiduría, que es un punto menos que la sabiduría del Creador. Para participar en ese gobierno universal, cada espíritu ha sacado de su propia sabiduría y potencia, la fuerza facultativa de la elasticidad de su alma, con precisión matemática, igual al progreso alcanzado en sus luchas.